Bueno, hola a todas y a todos. Esta vez vamos a grabar un video que va a servir para las dos materias, para las dos asignaturas, se dice en nuestra universidad, de las que yo soy responsable, que se dictan las dos en el primero y en el segundo cuatrimestre, además del taller que dictamos en verano. Las asignaturas son elementos de matemática para ingeniería agronómica y matemática general y financiera para la licenciatura en comercio internacional. El texto es el mismo, solamente que está en distintas páginas. Yo me voy a referir a las páginas en que está el texto en elementos de matemática, que comienza en la página 46. Ustedes, los de comercio, fíjense en qué página comienzan y eventualmente pónganle 46 a la primera y así sucesivamente. Bueno, el internet está lleno de videos que abordan el tema del porcentaje por distintos caminos. Sin embargo, yo hace años de que estoy convencida de que tanto los de agronomía como los de comercio, esta forma de encarar el porcentaje, bueno, para los de agronomía resulta muchísimo más práctica y para los de comercio resulta imprescindible, con lo cual van a ver como una mirada nueva con respecto al porcentaje. Este texto tuvo una mención especial en un congreso por la claridad para un texto desde la educación a distancia. Lo digo para que lo valoren, para que no se salteen ningún renglón, para que hagan todos los ejercicios. Yo voy a dar una mirada general porque en el momento en que grabo este video, doy por sabido, o doy por hecho, que ustedes ya leyeron e intentaron hacer toda la ejercitación. No son demasiadas páginas, alrededor de 9 o 10 páginas, no más que eso. Bueno, lo que ocurre es que después vamos a volverlo a usar para crecimientos poblacionales, para los chicos de elementos lo vamos a volver a usar para aplicaciones de la función exponencial a fenómenos biológicos, y bueno, ni que hablar para los chicos de comercio, para los que en cuanto comienza matemática financiera empezamos a manejar de este modo el tema del porcentaje hasta finalizarla. O sea, toda la segunda mitad del programa se refiere a cuestiones básicas de las que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a suponer que yo estoy por comprar un objeto de 400 pesos. Y entonces me dicen que como lo voy a pagar con débito, ellos tienen un montón de trámites que pagar, con lo cual me van a cobrar un 10% de recargo. Entonces yo enseguida mentalmente sé que me van a cobrar 440 pesos. Por eso es que puse un número, como ustedes dicen, un número fácil. Bien, lo que hice fue sacar el 10% de 400 y sumarlo a 400. Por lo tanto, el objeto que voy a comprar me va a salir 440 pesos. Estas trampas que hacen los comerciantes que no son legales. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hice? A 400 le sumé el 10% de 400. O sea, le sumé 40. ¿Y cómo sé que el 10% de 400 es 40? Bueno, vamos a formalizar un poquito de este lado. El X% de cierta suma S es la abreviatura de la cuenta X sobre 100 por S. Esta es la primera cosa que tienen que grabar en su cerebro. Yo pondría un cartelito ahí en la cabecera de la cama pegando esa expresión. Y ahora vamos a agregar otra que es más importante aún. Entonces, para calcular el 10% de 400, ¿qué es lo que hice? Hice 10 sobre 100 por 400. Aunque ustedes lo sepan hacer mentalmente,
Si fuera el 12,7 no le saldría tan rápido mentalmente. Y esta cuenta es lo que da 40, que es este 40 que yo agregué acá para obtener la suma final de 440. Ahora bien, vamos a escribirla completa acá. Nosotros hicimos 400 más el 10% de 400. Fíjense ustedes que acá pueden sacar factor común 400, con lo cual les queda 1 más 10 sobre 100. Bueno, vamos a darle mucha importancia a esta expresión, por dos razones. Primero, porque 1 más 10% es nada más ni nada menos que 110%. Sacan como un denominador o lo suman mentalmente, como ustedes quieran, en definitiva les va a dar 110%. Pero en base a esta definición, mirada de atrás para adelante, esto es nada más ni nada menos que 1,10. O haciendo la cuenta simplemente, es 1,10. Bien, entonces quiere decir que yo este número, ahora sí, perdón, usando esto, lo puedo escribir como 110%. Esperen que lo vamos a escribir un poquito más prolijo. Este 1,10 más cerquita, así cabe todo. 1,10 se puede pensar como 110 sobre 100. Eso ya lo tenía escrito adelante. Acá es el 110%. Cosa que es razonable, porque si a mí me van a recargar un 10%, es lógico que yo lo que tenga que calcular sea el 110% de 400. Eso justamente es lo que les quiero hacer ver, que si en lugar de hacer esto, de sumarle el 10%, nosotros lo que hubiésemos hecho era directamente, al decirme el comerciante que me iba a recargar un 10%, pensar que lo que iba a pagar era el 110% de 400, y entonces de manera muy natural surge que lo que tengo que hacer, voy a dar vuelta los factores, es al 400 multiplicarlo por 1,10. Eso es tomar el 110% de 400. Entonces, el hecho de esta observación, que la vamos a escribir de esta manera, en una fórmula, en la fórmula que vamos a llamar fórmula de base para todo lo que vamos a hacer, aunque después le vamos a agregar un signo menos más adelante. Dice que si yo tengo una suma inicial S y le quiero agregar un X%, lo que tengo que hacer es multiplicarla por 1 más SX sobre 100. Y entonces ahí voy a tener lo que se suele llamar valor final, que se puede representar con esa letra, con la letra M. Las letras es lo de menos. Esta fórmula, a la que van a ver que más adelante le vamos a agregar un menos acá abajo, es la fórmula que me permite, razonando, no quiero que la usen como fórmula de receta, cómo aumentarle un X% a una suma. Vamos a hacer algunos ejemplos como para que entren en clima. Si yo tengo una suma S y la multiplico por un 1,23, entonces la estoy aumentando un 23%. Si tengo una suma S y la multiplico por 1,80, entonces la estoy aumentando en un 80%. Si yo tengo una suma S y la multiplico por 1,08, entonces la estoy aumentando en un 8%. Si yo tengo una suma S y la multiplico por 1,99, entonces la estoy aumentando en un 99%. Ahora, si yo tengo una suma S, guíense por acá, y la multiplico por 2, entonces la estoy aumentando en un 100%. Si yo acá había aumentado en un 9%, acá, observen este número y observen este número, la estoy aumentando en un 100%. Los aumentos, vamos a ver después que las disminuciones no,
pueden ser de más de un 100%. Por ejemplo, si ustedes le compran a un mayorista para vender en el barrio jeans a 1.000 pesos y ustedes los venden a 2.000, están ganando el 100%. Si los venden a 3.000, están ganando el 200%. A ver, esa última, si yo pago el jean 1.000 pesos y lo vendo a 3.000, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 3. Y ese 3 está formado por el 100% que yo lo pagué más el 200% que le estoy aumentando al precio. Por eso es que si uno multiplica por 3, aumenta un 200%. Si uno multiplica por 4, aumenta un 300%. Si multiplica por 5, aumenta un 400%. Porque un 100% ya lo teníamos. Bien. Vamos a hablar ahora de que ustedes tienen que ir haciendo toda la ejercitación. En realidad debieron haber estado intentando hacer toda la ejercitación. Fíjense que yo ya avancé, ya les digo cuántas páginas. 1, 2, 3. En la tercera, vamos a decir porque no es el mismo número para las dos asignaturas, aparece la actividad 1, muy sencillita, debieron tenerla hecha. El único comentario que quiero hacer es respecto del anteúltimo renglón. En el anteúltimo renglón me dicen que la suma original es de 218. 218. Y que la suma final, la podemos llamar SF o la llamo B como se me ocurrió llamarla ahí, es de 298,66. Bien, y entonces lo que nos preguntan es cuál fue el porcentaje de aumento. Es lo que tenemos que llenar en el cuadrito que constituye el anteúltimo renglón de la actividad 1. Entonces, fíjense, ubiquémonos en esta expresión, que va a ser la base de todo. Acá tendré que poner en el lugar de B 298,66. En el lugar de S la suma original, 218, y acá voy a poner 1 más X sobre 100. Bien, vamos entonces a dividir por 218, nos va a quedar 298,66 sobre 218 es igual, o como dicen ustedes, lo paso dividiendo, 1 más X sobre 100. Bien, entonces ahora tomo la calculadora y hago 298,66 dividido 218. Y eso me da 1,37. Entonces, 1,37 es 1 más X sobre 100. Y me encantaría que ya, nada más que con mirar esto, ustedes sean capaces de decir el porcentaje de descuento fue del 37%. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 1,37, estoy tomando el 137%. O sea, estoy agregando, aumentando un 37%. La persona que al principio necesita despejar esta X no va a tener ningún problema. Resta 1, o sea que le va a quedar 0,37 es igual a X sobre 100, después multiplica por 100, le va a quedar 37 es igual a X, porque este X está valorado en porcentaje. Por eso tiene sobre 100, es el numerito con el porcentaje. Esta parte es lo que indicaría el porcentaje. Bien, espero que ya se hayan dado cuenta de que simplemente con mirar el 137 la respuesta va a ser 37%. Bueno, los demás que están en ese cuadrito de la actividad 1 son lo suficientemente sencillos como para que no necesiten que los resuelva yo. Además, como siempre, les recuerdo que al final del tema están las respuestas. No digo la página porque es diferente según la asignatura. Bien. Vamos a ver un poquito
antes de ver disminuciones, que es lo que está en esa misma página, vamos a ver un poquito de aumentos sucesivos, que después lo pongo al final de disminuciones. Cambio un poquito el orden, no tiene importancia. Vamos a ver lo de aumentos sucesivos. Fíjense, chicos, si ustedes tienen un producto que el 1 de enero de este año, hace 2 años que lo tienen, en un país que se llama Verdelandia, no en el nuestro, y estaba marcado a 100 pesos. Ustedes ven que en ese país la inflación durante el primer año, desde que yo compré el producto, un 1 de enero, hasta el 1 de enero del año siguiente, es del 10%. Entonces ustedes, para no descapitalizarse, lo que hacen es tachar este precio o ponerle una etiquetita arriba, y entonces a partir de ese año el producto va a costar 110 pesos. Resulta que el mismo en Verdelandia pasa otro año más sin que yo venda el producto, y otra vez la inflación de ese 10% del que hablamos en ese año se vuelve a repetir. Entonces yo no me acordaba que el producto, y aunque me acordase que el producto originalmente valía 100, yo lo que voy a mirar va a ser este número y voy a decir, tengo que agregarle un 10% a 110. ¿Cuánto es el 10% de 110? 11. Entonces el nuevo precio del producto va a ser 121. Entonces yo agregué un 10% más, entre comillas ese más, otro 10%, y obtuve como resultado no un 20%, sino un 21%, justamente porque el interés es acumulativo, no es sobre la cifra original, sino que es sobre la cifra una vez aumentado el primer 10%. O sea que alguien superficialmente puede decir 10% más 10%, 21% y no 20%. Bien, siempre en la presencialidad cuento un cuentito que ahora se los puedo dejar como para abreviar un poco como ejercicio para ustedes, y eventualmente lo conversamos en el Zoom. Miren. Juan alquila un departamento en plena hiperinflación y Pedro alquila un departamento al mismo precio. Supongamos que ambos alquilan un departamento durante la hiperinflación de 5.000 pesos de precio original. Bien, en aquellos tiempos se podían hacer contratos de alquiler donde se aumentaba cada 3 meses según el aumento al peón rural, no según la inflación, que era aproximadamente lo mismo. Pero en aquella época, por eso se llama hiperinflación, teníamos inflaciones mensuales de alrededor del 100%. Entonces, supongamos que el 1 de enero Juan y Pedro alquilan un departamento y las tasas de inflación son en enero del 78%, en febrero del 103% y en marzo del 94%. Entonces, Juan lo alquiló a un particular. Cuando el particular tiene que hacer el cálculo de cuánto tiene que empezar a pagar Juan en abril, suma las 3 inflaciones mensuales y lo agrega a 5.000. O sea, lo aumenta a 5.000. Con estas formulitas si se pierden, porque son números muy grandes. Pero Pedro lo alquila en una inmobiliaria, donde ahí saben un poquito de matemática financiera, y el aumento se lo hacen acumulativo. Entonces, vamos a comparar cuánto le dicen a Juan que tiene que pagar en abril y cuánto le dicen a Pedro que tiene que pagar en abril, y les aseguro que se van a asombrar. Lo discutimos en el Zoom. Vamos a hacer otros aumentos acumulativos, después vamos a comenzar con disminuciones y después vamos a hacer
aumentos y disminuciones acumulativas. Van a ver qué fácil que se convierte, con cuánta facilidad se puede ver todo. Supongamos que yo tengo una suma original de 1.280 pesos, que sufre un aumento del 42%, después otro aumento del 10% y después otro aumento del 3%. Y me preguntan, ¿cuánto es la suma final y cuál fue el porcentaje total de aumento? Hay muchos en el libro de ese tipo. Entonces, fíjense cómo lo voy a hacer yo y espero que ustedes logren la abstracción de hacerlo así. Si no lo logran, se basan en esta formulita. Entonces yo digo, bueno, a 1.280 primero lo voy a tener que aumentar en un 42%, por lo cual lo voy a tener que multiplicar por 1,42. Después lo tengo que multiplicar, le tengo que aumentar un 10%, por lo cual a ese resultado, aunque acá el orden de los factores no va a alterar el producto, lo tengo que multiplicar por 1,10. Alguno debe estar pensando si 1,1 es lo mismo. Claro que es lo mismo. Lo que pasa es que yo le pongo el 10 para que vean el 10 del porcentaje acá. Y luego lo tengo que aumentar en un 3%. Bueno, ahora tomo la calculadora y no hago toda la cuenta completa. Voy a hacer primero este trocito de la cuenta. O sea, 1,42 multiplicado por 1,1, 1,10 es lo mismo, y después multiplicado por 1,03, porque si me como el 0 estoy aumentando en un 30% en vez de en un 3%. Y toda esa cuenta me da 1,60886. Y ahora lo voy a multiplicar por 1.280 porque me preguntan cuánto va a ser el valor final. Por 1.280, y eso me da 2.000, perdón, voy a hacer la cuenta de nuevo porque tengo algún cero mal, 1,60886, ustedes háganlo junto conmigo, por, frenen el video si hace falta, 1.280. Eso me da 2.059. Bueno, no le voy a poner todos los decimales, le voy a poner 2 decimales nada más, después sigue un 0,8. Entonces, la respuesta de cuál es el valor final es esta. Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje de descuento? Si yo una suma la multiplico por 1,60886, el porcentaje de aumento, creo que dije descuento recién, el porcentaje de aumento va a ser del 60,886. Si no se dan cuenta solo con mirarlo, apliquen esta fórmula y despejen el X. O sea, ¿qué tienen que poner? Igualar esto a 1 más X sobre 100. A mí me encantaría que con mirar este número, ustedes ya sepan que si multiplico por 1,60886, el porcentaje de aumento va a ser del 60,886. Bien. Fíjense lo rápido que se hace. Inclusive se van a encontrar con algunos problemas donde la suma original es desconocida y entonces les piden, obviamente no les pueden pedir la suma final, si la suma original es desconocida, les piden el porcentaje de aumento acumulativo, después había haber aumentado un 42, un 10 y un 3. Y entonces ustedes a partir de este número contestan 60,886. Bueno, vamos a comenzar ahora con disminuciones. Las disminuciones son un poquito más complicadas miradas desde este ángulo. Por ahora esta fórmula la voy a borrar, después voy a volverla a escribir completa para que me sirva tanto para sumas, perdón, como para aumentos como para disminuciones. Bien, si yo tengo un objeto que sale 400 pesos, arranquemos con lo mismo, y me dicen que porque ese día de liquidación me van a hacer un descuento del 10%. Entonces yo enseguida digo, bueno, entonces a esto le tengo que restar 40, que es el 10% de 400,
y me van a cobrar ese objeto 360 pesos. ¿Cómo podemos hacer ahora para pensarlo de un modo análogo al anterior, que nos va a simplificar enormemente el caso en que los aumentos y las disminuciones sean sucesivas, o solo las disminuciones sucesivas? Aumentos sucesivos, ya vieron cómo se facilita. Bueno, piensen lo siguiente. Si de un objeto que sale 400 pesos, a mí me descuentan un 10%, lo que me están cobrando es el 90% del valor de dicho objeto. Ese es el trabajito mental que ustedes tienen que hacer. En aumentos es como que ese trabajo mental venía servido, porque si el aumento era del 28%, pongo 1,28. Si el aumento era del 3%, pongo 1,03. Acá tienen que ustedes hacer ese nivel de abstracción de decir, bueno, si el descuento es del 10%, voy a tener que calcular el 90% de lo que tenía. Y si ustedes calculan el 90% de lo que tenían con los métodos que ya conocemos, es simplemente multiplicar a 400 por 0,90, que por supuesto les va a dar lo mismo que les daba este razonamiento, que también era válido. A ver, ustedes piensen que solo les funciona la teclita de por de la calculadora. Y en lugar de decirles que le descuentan un 12%, les descuentan un 12,5%. Igualmente, aunque les funcionen todas las teclas, ya sacar el 12,5% de 400, colocarlo en la memoria y después hacer 400 menos ese resultado, no me van a decir que no es incómodo. Además, no importa si es cómodo o si es incómodo, es lo que necesitamos para lo que sigue. Entonces yo necesito que el tema de porcentaje no es que se olviden de lo que saben, sino que lo miren con esta otra mirada diferente. Bien, vamos a practicar algunos para ver si logran hacer este mínimo nivel de abstracción para poder responder. Vamos a empezar con algunos fáciles. Con el primero, si yo a una suma la multiplico por 1,90, el descuento que estoy provocando es del 10%. Si yo a una suma la multiplico por 0,80, todos se dieron cuenta ya de que el descuento que estoy provocando es del 20%. Si yo a una suma la multiplico por 0,95, el descuento que estoy produciendo es del 5%. Si yo a una suma la multiplico por 0,60, tomo el 60%, me quedo con el 40% restante. A ver si se marean acá. Si yo hago por 0,40, estoy tomando el 40%, por lo tanto el porcentaje de descuento es del 60%. Este sí se va a dar cuenta todo el mundo. Si yo a una suma la multiplico por 0,50, ahí no van a meter la pata, porque es como que es el único caso en donde les están diciendo, aunque no se refiere a eso, les están diciendo el porcentaje de descuento. Bueno, todos estos casos son relativamente fáciles. Vamos a ver qué pasa si yo a una suma la multiplico por 0,99. Espero que se hayan dado cuenta de que el descuento va a ser del 1%. A veces el número por el cual me dicen que están multiplicando es lo suficientemente complicadito como para que mentalmente yo no pueda decir cuál es el descuento acá. Descuento de... Acá voy a tener que hacer alguna cuentita, excepto que tenga mucha facilidad para los números. Lo primero que tengo que ver es que el descuento es más del 55%, porque si lo hubiéramos multiplicado por 0,45, el descuento hubiese sido de el 45%. Perdón, empiezo de nuevo. Si yo a la suma la descuento, la multiplico por 0,45, estoy sacando menos de la mitad.
O sea que el descuento que estoy haciendo es de más del 50%. Si esto estuviera cortado acá, sería el 55%. No escuchen la frase anterior. Bueno, entonces ahora yo quiero saber de cuánto fue el descuento. Entonces, en este caso, por ahí es necesario pensar en la fórmula, esta que estoy usando sin decirlo, que es esta. Yo multiplico por 1 menos el 10%, 1 menos el 20%, 1 menos el 5%, 1 menos el 40%, 1 menos el 60%, 1 menos el 50%, 1 menos el 99%, y acá 1 menos este valor que ya está con el sobre 100 puesto. Entonces 0,4527. Hago esa cuentita, 1 menos. Primero la tengo que prender. 1 menos 0,4527, y eso me da 0,5473. ¿Qué sería? Esto con el dividido. Entonces el porcentaje de descuento será del 54,73. Y esa es la respuesta a este último. Bien. Deténganse, piénsenlo, todo lo que necesiten. Vamos a ver algunos descuentos acumulativos. Y después vamos a mezclar aumentos con disminuciones y damos por terminado el tema del porcentaje. Vieron ustedes que cuando uno hace aumentos sucesivos, el porcentaje total de aumento es mayor que la suma lineal de los aumentos. Por ejemplo, vimos hoy como 10 más 10 nos dio 21, como para recordar ese. Si hicieron el de los dos amigos que alquilan el departamento, van a ver que es impresionante la diferencia. Porque las sumas, porque los porcentajes son muy altos. Ahí en el 10 por 10 no es tanta la diferencia porque es un porcentaje bajo. Entonces, vamos a suponer que una suma es disminuida. No vamos a decir cuál es la suma. Disminuida, primero en un 4%, a ese resultado en un 10% y a ese resultado en un 5%. Entonces yo tengo una suma S desconocida. ¿Cómo hago para disminuirla en un 40%? La multiplico por 0,60. Ah, les prometí que iba a poner la fórmula completa hoy acá. Con el más y con el menos, que la tienen en el libro, pero como para cumplir con la promesa lo escribo. Esta sería la fórmula, cuanto menos la usen mejor, para mi gusto. En algunos problemas les pueden pedir el S o el B, dándoles el dato del aumento o de la disminución. Bueno, fíjense que hay una cantidad variadísima de ejercicios en el texto. El Zoom está para que consulten eso, para que una vez que se metieron en el tema, lo aprendieron, digan, bueno, esto no lo entendí, esto no lo entendí. Esa es la función del Zoom. Lo repito todas las clases y lo voy a seguir repitiendo. Perdón. Ya con eso hago la primera disminución. Para disminuir en un 10%, como lo dijimos al comienzo, hay que multiplicar por 0,90. Y para disminuir un 5%, lo tengo que multiplicar por 0,95. Les estaba comentando que cuando hay aumentos sucesivos, el aumento final es mayor que la suma. Ahora vamos a ver cómo acá, cuando hay disminuciones sucesivas, la disminución total es menor que la suma en vez de mayor. Cosa que es razonable porque yo la segunda y la tercera disminución las voy haciendo sobre una suma inferior. Entonces, voy a hacer esta cuentita que seguramente me va a dar 0,60 por 0,90 por 0,95. Eso me da 0,513. O sea que estoy tomando el 51,3% de la suma S. Por lo tanto, la disminución va a ser de
me baso en perdón. Ay, chicos, había escrito mal esto y como no tengo nadie que me lo corrija, en el aula hubieran saltado 4 o 5 a decirme, Susana, que olvidaste de la X. Esa es la fórmula. Pensando en esto, con esto ya resuelto. Si no, tendría que pensar en 51,3 sobre 100. Me quedé pensando porque en realidad lo que yo estoy buscando es este X. Bueno, entonces a 1 le resto esto y me da 48,7. En realidad me da 0,48. Después de multiplicarlo por 100 me va a dar 48,7. Entonces la disminución total o final va a ser del 48,7%. Repito que el que necesita igualar al 0,513 con 1 menos en este caso, porque este es menor que 1, por lo tanto es disminución, x sobre 100, y despejar x de acá, les va a dar 48,7%. Bueno. Vamos ahora a aumentos y disminuciones sucesivas. Los problemas que suelen aparecer en los exámenes no tienen demasiadas cuentas. Dice, por ejemplo, una suma aumentó en un 23%, quiere decir que lo tengo que multiplicar por 1,023, perdón, 1,23, y después disminuyó en un 7%. Entonces me preguntan, al final, ¿aumentó o disminuyó? ¿Quedó igual? ¿Qué quiere decir que disminuyó en un 7%? Que yo lo tengo que multiplicar por 0,93. El que no se da cuenta de esto, tiene que revisar todo. Disminuir en un 7% es tomar el 93% restante. Entonces, por 0,93. Con lo cual, esa suma va a quedar multiplicada, estoy haciendo la cuenta, 1,23 por 0,93, y eso me da 1,1439. El problema generalmente pregunta, al final de estas dos cosas, la suma S, ¿aumentó, disminuyó, quedó igual? Si aumentó o disminuyó, ¿en qué porcentaje? Bueno, al mirar este número, nos tenemos que dar cuenta de que aumentó. ¿Por qué? Y porque el número es mayor que 1. Entonces lo estoy multiplicando por 1,1439. ¿Cuánto aumentó? Un 14,39%. Eso es lo que necesito que consigan hacer sin valerse tanto. Al principio sí pueden usar esto tranquilamente, pero sin valerse tanto de aquello. Tienen que tratar de tener el suficiente nivel de abstracción, de comprensión, como para mirar este número y ver qué es lo que pasa. Y bueno, vamos a hacer un último o anteúltimo del mismo tipo. Tengo una suma de 1.580 pesos, un aumento del 30% y una disminución del 30%. Al final, ¿aumentó, disminuyó, quedó igual, se aumentó, disminuyó? ¿En qué porcentaje? Todos redactados igual, están en el libro y después en los exámenes. Ahora bien, el alumno que no estudió nada de nada dice, no, ni aumentó ni disminuyó, porque si aumentó el 30 y disminuyó el 30 no pasó nada, mentira. Miren, aumentar en un 30% significa multiplicar por 1,30. Disminuir en un 30% significa, y acá me detengo, multiplicar por 0,70. El que no entiende esto vuelve al tema de disminución. Ahora no voy a hacer toda la cuenta. Voy a volver a poner 1.580 por el resultado de 1,30 por 0,70. Ese resultado, puse 1,70, perdón, 1,30 por 0,70. Y eso me da 0,1439.
0,91. O sea que si quiero yo ya tengo el valor final. El valor final, si es que me lo preguntan, va a ser de 1437,80. Pongo el 0 porque pienso en dinero, si no con el 8 solo es suficiente. Pero este factor es el que me va a dar la principal respuesta. La principal respuesta es que al final disminuyó. ¿Por qué? Y porque acá me quedó 0, o sea, me quedó algo del tipo 1 menos x sobre 100. ¿Y cuánto disminuyó? Disminuyó el 9%. Y otra vez insisto, el que no se da cuenta de dónde aparece el 9 a partir del 0,91 tiene que revisar todo. Nos encontramos en el Zoom con todas las dudas que tengan.